Balonautas, muy buenas tardes, bienvenidos una edición más de su resumen semanal de Planeta Varo. Arthur, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Charlie. Muy bien, gracias. Saludos a todos los amigos. Yo no te veo, Charlie. No te preocupes, Arthur, lo importante es que nosotros te veamos a ti y escuchemos tan interesantes apuntes que nos traes cada semana. Lo demás es lo de menos, Arthur. Muy bien, me parece bien, Charlie. Pues arrancamos, Arthur. ¿Qué tema te parece que abordemos primero en orden más o menos como ocurrieron? Pues el tipo de cambio, Charlie, Tipo de que cambio. sigue causando revuelo, que sigue hablándose de presiones, de situaciones políticas, de mercado, etcétera. Creo que es un buen tema para arrancar. Correcto. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? La semana pasada, Arthur, como nos comentaste, el doble pic, bueno, el doble techo, ¿no? Del análisis técnico, surtió efecto inmediato y a más tardar sábado o domingo, el dólar ya estaba por debajo de los 19, Arthur. Entonces, esa corrección, bueno, ese cambio de tendencia se respetó, como lo comentaste, el viernes pasado. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Cuéntanos. Sí, fue fugaz, lamentablemente, Charlie, porque para allá del martes ya estábamos otra vez en camino hacia los 20 pesos, que finalmente fue un parámetro que no llegó a tocar ni a romper. Sin embargo, la presión alcista se mantiene, es muy evidente, pero fíjate que me llama la atención, Charlie, Sí. amigos, que se habla mucho de las presiones sobre el peso mexicano, sobre el contexto político, que si se debe a la mayoría calificada que ha sido ya concedida a Morena y a sus aliados, y también a las posibilidades de que la reforma judicial se apruebe. Sin embargo, haciendo un comparativo contra otras monedas de la región, veo que esto que está ocurriendo no es exclusivo del dólar peso mexicano. También lo vemos reflejado en el dólar contra el real brasileño. Si hago una comparación de la evolución en lo que va del año del dólar contra el peso y contra el real, tenemos que hasta el día de hoy ha subido exactamente 16% contra el real y contra el peso. No hay más. Claro, en aquellos primeros meses del año, mientras que contra el peso bajaba, contra el real subía. Contra el real no ha dejado de subir el dólar de a poco, de a poco. Ha tenido sus periodos de caída, pero de nueva cuenta torna al alza. Y algo similar ocurre contra el peso colombiano. De hecho, la evolución de los tres, peso mexicano, real de Brasil y peso colombiano, era muy similar, apenas hasta el 5 de agosto, la primera semana de agosto, cuando el dólar contra el peso colombiano cayó y ya no se impulsó hacia arriba como si tuvimos un tercer impulso contra el peso mexicano. Pero de nueva cuenta, ahí va. En estas últimas 3 sesiones de la semana ya vimos un repunte considerable del dólar frente al peso colombiano. Entonces, si tomamos en cuenta ese contexto, Charlie, amigos, vemos que más allá de las supuestas presiones políticas, del enfoque de riesgo hacia el caso particular de México, está la situación general de que se está buscando el dólar como refugio ante el contexto internacional. No es una cuestión exclusivamente local. Tenemos que abrirnos a buscar más motivaciones, más elementos externos que nos ayuden a comprender qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Y claramente tenía o tiene que ver con la supuesta recesión que se pensaba que se iba a tener en los Estados Unidos y con el contexto electoral fundamentalmente. Contexto electoral vamos a inclusive a reducirlo a la posibilidad de que Trump gane. Estos, creo yo, son los dos grandes factores que más pesan en la evolución del dólar frente a estas monedas de Latinoamérica, Charlie.
Correcto. Oye, y siguiendo en este tenor de ideas de la posible recesión, etcétera, datos de inflación, ¿no? Se liberaron, ¿no? Algunos datos de inflación en Estados Unidos. eh, Salió similar a lo proyectado, ¿no? Algo así estaba viendo hoy en la mañana. Sí, la inflación PCE, que es PCE, el gasto en consumo personal allá en Estados Unidos, salió justo en la medida en que era esperado por el mercado. La correcto. cuestión es que la inflación, esta medida de inflación subyacente, sí va a la baja, pero la general, esa preocupa un poco más, por eso los mercados hoy estuvieron titubeantes y en rojo durante buena parte de la mañana porque la inflación en gasto en consumo personal ha dado un segundo rebote consecutivo de 0 en mayo a 0,1 en junio a 0,2 ahora al corte de julio. No es, digamos, como para pensar que la Fed va a tomar medidas en sentido contrario al esperado, pero sí inquieta. En lo general es una buena lectura porque se cumple el pronóstico, pero sí habla de que algo hay ahí que está produciendo este rebote en el gasto en consumo personal. Por lo demás, tuvimos también el dato de Producto Interno Bruto, otra revisión allá en Estados Unidos y resulta que no hay indicios de recesión, Charlie, No, amigos. no. El dato fue de 3%, crecimiento de la economía de Estados Unidos de 3%. No puede ser un entorno recesivo. Recesivo. Además, todos los demás datos macroeconómicos a los que aludíamos la semana pasada que se iban a dar a conocer en esta, resultaron igual o mejor a Mejor. lo esperado. ¿Sí? Correcto. En el peor de los casos igual, Igual. pero la mayoría mejora lo esperado. Entonces, no hay, desde mi punto de vista, vuelvo a decirlo, indicios de recesión, sino todo lo contrario, la economía está sólida, está creciendo, sigue preocupando la inflación, sigue preocupando el dato de desempleo, que por cierto se va a dar a conocer la semana pasada. Pero bueno, con estos elementos que tenemos hasta ahora, Charlie, de inflación, se confirma que la Reserva Federal, por si algo podía estropearlo, va a hacer el recorte subsecuente en la reunión de septiembre. No, no hay vuelta de hoja. O sea, con este dato de hoy se avala que la Reserva Federal sí va a recortar las tasas. Faltaría ver el de desempleo, que es el otro crucial y que se va a dar a conocer exactamente dentro de una semana. La tasa de desempleo al mes de agosto. Vamos a ver cómo resulta, pero de entrada creo que no va a haber sorpresas y que sí, la Reserva Federal va a actuar en consecuencia. Sí, falta ver el impacto, ¿no? ¿Qué tanto baja el Chair Powell, ¿no? Que anda ahí Sí, medio nerviosón, siempre a la espera de más y más datos. Ese señor no tiene llenadera, Arthur, solo quiere más y más y más datos y no actúa. Pero bueno, ya solo falta, como dices, el dato de empleo varonautas y ese pues es el último ingrediente en la licuadora para sí, que el próximo bajón sea pues ya un hecho, ¿no? sí, sin duda, ese lo tendremos la próxima semana. Y ya la siguiente, el día 17, 18, ya será la reunión de la Reserva Federal. Una semana después de que se junte la Reserva Federal y decida, tendremos aquí en México la reunión de Banjico, en la que, bueno, pues podría esperarse un nuevo recorte, dado lo que presumiblemente va a ser la Reserva Federal, Charlie. Y atención, porque tanto la decisión de la Fed como la decisión de Banjico van a incidir sobre el tipo de cambio, dependiendo de la magnitud en la que corte la Fed y en lo que decida actuar el Banco de México, veremos el reflejo en el tipo de cambio, más allá de estos elementos externos que hemos anotado, ¿no? Digamos que estos elementos que yo anotaba hace rato, más las decisiones de los bancos centrales, son los que juegan, entre comillas, para la evolución del tipo de cambio, Charlie. Así es, entonces tenemos que estar muy pendientes, varonautas, ya saben. Dato de empleo en Estados Unidos de
justamente en 8 días. Y bueno, como dices, viene la decisión de la Fed, después vendrá Banjico. En fin, eso es por el lado del tipo de cambio, Sí. la supuesta recesión. ¿Cómo va la bronca entre Kamala Harris y el señor Trump? Arthur, ¿qué han dado de hablar estos jóvenes en el vecino país del norte? Pues sí hubo una bronca literal, Charlie, Sí, en sí, la sí. semana porque no se ponían de acuerdo para el formato del debate. Así es. Sí, finalmente acordaron que sí, que va a ser en los términos en los que había acordado Trump y Biden. Es decir, que no se va a permitir que un candidato interrumpa al otro mientras está hablando, ¿no? La verdad a mí se me hace interesante eso, se me hace que eso es lo adecuado, lo correcto, darle espacio y respetar que el otro está haciendo uso de la palabra, ¿no? Trump era muy dado a eso, siempre, ¿no? Sí. Mientras hablaba a su contrincante, él interrumpía y decía que sí, decía que no, y quería seguir hablando cuando ya no era su turno, ¿no? Curiosamente, quien pugnaba por mantenerle el micrófono abierto al otro es Kamala Kamala Harris. Harris. Ajá. Sí, Kamala Harris, cierto. O sea, a mí no me importa que el micrófono esté abierto y si él me quiere interrumpir, que me Que lo interrumpa, haga. pero yo también lo interrumpo a él. Se me hace que es ahí hacer un desbarajuste. Creo que lo mejor es esto, ¿no? Que cada quien hable en su En su oportunidad bloque. y ya que el moderador pues le pase la réplica, la contrarréplica a quien lo considere. Creo que es lo más elegante inclusive y da tiempo a que cada quien exponga sus ideas concretas con suficiencia. Pero bueno, pasó eso ya y ahora seguimos escuchando más de Kamala Harris que de Trump. Correcto. Incluso ayer nos enteramos que Kamala Harris en una de tantas entrevistas sugirió que si gana va a invitar a formar parte de su gabinete a alguien del Partido Republicano. Muy interesante, muy puntilloso ese comentario, Charlie, ¿no? Y Correcto. seguimos, eso sí, echando de menos las declaraciones de Donald Trump. Sigue sin aparecer más que en este tipo de cosas, de que si debate, no debate, etcétera, ¿no? Pero aunque ha hecho sus mítines y ha dado sus declaraciones, no hay nada de sustancia por ahí que nos haga voltear a verlo, voltear a escucharlo, Charlie. Hace falta algún elemento de peso que digamos, esto que dijo aquel señor es interesante. Ya ni siquiera se refiere a la guerra que en su caso guerra comercial que en su caso abriría o seguiría con México contra China, etcétera. No, el señor anda ya muy tranquilo con Kamala Harris robándole la atención de los medios electrónicos e impresos o tradicionales, Charlie. Así es, ese Trump, en lugar de estar dando propuestas, convenciendo a los votantes, pues anda ahí más interesado en polémicas, en debates, en fin, ya sabemos cómo es ese señor Arturo, creo que no nos Sí. extraña, al menos a mí no me extraña su proceder, veremos qué pasa. Lo que sí es que hay que estar pendientes sobre los comentarios que se han dado, ¿no? Ya ves que algunas personas, algunos analistas decían que estábamos rompiendo relaciones con Canadá y con Estados Unidos, que el presidente, que no sé qué, y bueno, ya salió a decir que nada de eso, ¿no? Que simplemente pues cada quien resuelve sus asuntos en casa y que para nada estaban, ¿no? En un así escenario de romper relaciones o algo así No, por el pero sí camino. las puso en pausa. Ujú. Sí, sí, Puso en pausa y está a la espera de que el gobierno de Estados Unidos se disculpe o declare de manera formal, oficial, que respeta la soberanía de México y que no se va a entrometer. Por sí fue una intromisión muy clara, muy abierta, muy descarada del embajador. claro. Sí, sí, sí. Este, creo que fue Ken Salazar, ¿no? El que anduvo Ken ahí. Salazar, así Exactamente. es. Exactamente.
Bueno, Arturo, y pues no sé, ya para cerrar, en México, ¿qué ha ocurrido? Ya los jueves de gabinete que nos tenía tan acostumbrados la presidenta electa, ya se los pasa por donde quiera, ya anuncia cuando quiera, ya nombra gente lunes, martes, ya no le importa, ya nos rompió el esquema. Pero bueno, ¿qué podemos decir ya para cerrar, Arturo, del entorno nacional? Estamos a días de que comience la nueva administración, ¿no? Que se haga el cambio de estafeta en México, Arturo. A un mes, sí, ya no hay día para hacer anuncio de alguien en concreto, ¿no? Hizo un nombramiento que me pareció bastante acertado, el nuevo director de Pemex, Charlie, Ajá. que veo su currículum, seguramente lo viste tú Sí. también, y es deslumbrante, muy amplio, se le ve conocimiento, se le ve experiencia en todos estos temas. Fíjate que hace 30, hace 40 años, eh, inclusive hace 25 años, decíamos, tanto en nuestros tiempos escolares como en las charlas que teníamos con los compañeros, colegas, amigos, que por qué no se ponía a alguien con experiencia en estos organismos productivos del Estado. Bueno, finalmente tenemos a alguien con las credenciales suficientes para hacerse cargo de una compañía tan compleja, tan particular como es Petróleos Mexicanos. Por lo menos en el papel, creo que se ha tomado una decisión acertada. Vamos a esperar, le damos el beneficio de la duda y al tiempo nos hemos de remitir, Charlie. Ese nombramiento en particular me ha agradado. Pero creo que como comentas, aquí lo destacable, Baronautas, Artur, es precisamente eso, ¿no? Al menos en papel, Uh -huh. creo que Claudia Sheinbaum ha actuado de esa forma, ¿no? Poniendo, pues, en la medida de lo posible, expertos, ¿no? Digo, comparemos con el saliente director, que pues muchos lo criticaron, ¿no? Creo que es ingeniero agrónomo o algo así, y fue bastante vapuleado por analistas, periodistas y demás. Y bueno, qué decir del joven Lozoya, ¿no? Que pues más que No, experto, bueno. bueno, ¿qué te digo, Artur? Ahí sí, ni por dónde buscarle algún punto Exacto, o sea, positivo, algún punto benéfico. No, no, para dirigir sí, a esa empresa se requiere gestión administrativa, una gran capacidad de control de tantos y tantos ejecutivos, funcionarios que todos quieren ir, destacar, hacer, mover, etcétera, un conocimiento del entorno geopolítico, de, el medio energético, tanto geológico como de lo que se puede esperar a futuro, en fin, un currículo muy vasto, muy amplio que permita sortear todas las dificultades a las que se enfrenta esa empresa o ese sector, ya no digamos en 6 años, en un periodo muy corto, todas las revoluciones que se dan en ese sector y que son tremendas. Simplemente lo vemos con las sacudidas que nos dan los precios, ¿no? sí. De $100 a $30, de ahí a 60, otra vez a 40, de nuevo a 80. Alguien preparado con la suficiente capacidad técnica debe dar soluciones para ese entorno. Sí, y bueno, la reciente nombrada también, ¿no? La anunciada Bien. titular de CFE, Emilia Ester, que es ingeniera, es interna, me parece que era la titular de la generadora uno, generación uno. Entonces también creo que la presidenta electa, al menos como dices, en papel de lo que conocemos, está siendo consistente en nombrar, por un lado, mujeres, ¿no? La secretaria de Sí. Energía, la ingeniera Emilia Ester Calleja en CFE. Ahora, bueno, en Pemex pues no es mujer, pero al menos en papel creo que sigue poniendo una, te digo, más mujeres y dos, en principio gente con experiencia en el sector, no como no el joven Lozoya del que ya no vamos a hablar más porque Sí, no. hasta coraje me da, se me revuelve el estómago, Artur, pero bueno, así el panorama nacional. Sigue los agarrones ahí, ¿no? Con la reforma, con el poder judicial, con la mayoría calificada, sigue ahí como medio turbulento, ¿no? El ambiente nacional en ese sentido, Artur. Sí, yo creo que ya en este último mes de López Obrador las cosas van a tender a moderarse.
porque la presidenta electa ha pedido que la reforma judicial se haga de la manera más pulcra posible. Es decir, que se escuche, que se debata, que no se haga el simple mayoriteo, ¿no? Como ya tenemos la mayoría de los legisladores necesarios, levantemos la mano, votemos y aprobemos. No, ella, pues, más cauta, como debe ser, ha promovido la discusión, que creo que es necesario en estos casos, que creo que la reforma es mejorable, que se puede hacer mejor, tanto en el fondo como en la forma. Ojalá que así se haga. Y si así se va encaminando, pues este mes tendría que ser un poco más calmado. Y creo que va a ser un poco más calmado también por lo que puede prevenir del exterior. Si me permites, ahí hago un paréntesis para insertar lo que ha ocurrido en estos días con algunas de las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Nvidia, sí, reportó hace un par de días. Y la verdad es que aunque su reporte fue muy bueno y batió las expectativas, a los inversionistas no le gustaron las proyecciones o la guía hacia los meses siguientes que dio la empresa, y la acción se cayó 7% ayer. Hoy se recuperaba un poco, pero ya el ramalazo está dado. Sí. Y luego reportó otra empresa menos conocida, pero muy importante, que va creciendo, que se llama Elastic, STC, es su clave de pizarra, y hoy se cae 28%. 28%, también del sector tecnológico, abocada a la inteligencia artificial. Esas cosas hacen que el Nasdaq pues se contenga, que no esté todavía en condiciones de recuperar lo que sí ya recuperaron el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones Industrial de 30 acciones. El Nasdaq, ya lo habíamos comentado, sigue rezagado y se está rezagando un tanto más. Algo para que lo tomen en cuenta nuestros amigos varonautas, Charlie. Pues muy bien, Arturo, ahí está el comentario de cierre Nvidia. Y bueno, Apple también va a causar sensación, o está causando sensación, ¿no? Está presentando un nuevo modelo de su insignia, de su iPhone, y tiene ahí un interesante componente de la inteligencia artificial. Estaremos a la espera a ver cómo se mueven los mercados, dada esta reciente integración o presentación, ¿no? de los teléfonos, que recordemos que creo que cada año es en septiembre cuando presentan su nuevo modelo. Entonces, Sí. ahora pues digamos que está en boca de todos por aquello de la inteligencia artificial que debería traer incorporado. Entonces, pues así las cosas, Arthur. Este es un último mes turbulento para el gobierno, para, ya sabes, todo el entorno nacional. También pues la efervescencia en Estados Unidos creo que seguirá en aumento, dado que pues allá las elecciones también se acercan, son en noviembre, ¿no? Entonces estamos ya muy de la mano, Arthur. Va a haber volatilidad, varonautas. Esperen movimientos, esperen mercados no tan apacibles. Y pues si te parece, Arthur, nos vemos la próxima porque va a haber mucha información, creo yo, como fue hoy. Sí, sí, Charlie. En estos días voy a poner al aire una nota sobre el tipo de cambio y esto que comentaba yo al inicio, sobre los factores que están moviéndolo no solamente contra el peso mexicano, sino contra las monedas de Latinoamérica. Voy a sacar la nota en WordPress y seguramente haré un video la próxima semana sobre eso, Charlie. Perfecto, pues ya saben, Bernautas, estaremos poniendo el artículo como siempre. Y para los menos aficionados a la lectura, como decía el exsecretario Nuño, no les gusta leer, pues les pondremos también el video cortesía de Arturo Rueda. ¿Te parece, Arturo? Así es, Charlie, claro que sí. Bueno, pues Baronautas, Artur, muchas gracias, estamos a la espera. Nos vemos, Baronautas, el lunes tempranito, 7:30 de la mañana, al rayar el alba, expectativa semanal, Poncho y un servidor. Y el próximo viernes, Artur, pues nuevamente comentando las vicisitudes de los procesos electorales, tanto en México como en Estados Unidos, ¿vale? Claro, será un gusto, gracias. Adiós, amigos.